Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, pues soy David Hidalgo, director ejecutivo de Ojo Público, y lo que quiero presentarles ahora es lo que nosotros denominamos un mecanismo de respuesta rápida a situaciones de emergencia o situaciones críticas, con la idea de facilitar el flujo de información confiable a audiencias en regiones extensas del Perú. Voy a compartir también mi pantalla. eh, con- ok, bueno. Entonces, se llama Quispe Chequea. El nombre, quiero explicarlo, Quispe es un apellido andino que es el predominante en Perú y también en Bolivia y me parece que en Ecuador. Eh, y entonces lo denominamos así porque además el significado es un apellido quechua, el significado tiene que ver con la transparencia o la claridad, ¿no? Entonces se relacionaba un poco al uso, porque esta herramienta apunta a generar contenido verificado y confiable en lenguas originarias para pueblos que habitan en las regiones andina y amazónica. Eh, Como quizá algunos de ustedes saben, Perú es básicamente el 60% del territorio peruano es amazónico y hay un gran sector que es andino y en realidad la costa es una franja bastante menor, pero que concentra mucha cantidad de población. Bueno, es importante mencionar los antecedentes, por qué empezamos a trabajar un proyecto de esta naturaleza y eso me lleva a remontarme muy brevemente al tema, el contexto de la pandemia, ¿no? En el contexto de la pandemia, recordemos todos, estamos hablando de los primeros momentos en los que nadie sabía nada de lo que estaba ocurriendo, ni siquiera en las grandes ciudades y donde habían sectores un poco más informados sabíamos exactamente cómo funcionaba esto del COVID, cómo evitarlo y ese tipo de cosas. Y en ese contexto muchos pueblos originarios que estaban en estas zonas que digo, en los Andes y la Amazonía, publicaron en sus redes sociales, básicamente en Facebook, en el contexto ya del encierro total que tuvo en Perú también, publicaron comunicados en Facebook diciendo o pidiendo al Estado ayuda porque no tenían ni medicinas, ni sus mecanismos de salud eran escasos y tampoco tenían información de esto que venía, ¿no? Entonces, nosotros entendimos en ese momento que lo que estábamos haciendo como un medio digital, Ojo Público es un medio digital que se creó hace 10 años, en septiembre cumplimos 10 años, es un medio digital de investigación, es una unidad de investigación y funciona digitalmente. Entonces, entendimos que lo que estábamos haciendo estaba concentrado en la costa, que es la zona más urbana y desarrollada un poco del país, donde están las ciudades más grandes y con más acceso a internet y a infraestructura. Y había un gran sector que pueden ver aquí, la zona verde y la zona más oscura del centro, que no recibía la información que estábamos emitiendo nosotros en nuestras redes, en nuestra página web, ¿no? Entonces lo que hicimos fue diseñar un plan para asociarnos con radios regionales en estas zonas que ustedes pueden ver aquí, para enviarles contenido de verificación traducido a lenguas originarias, básicamente quechua, pero en algún momento llegamos a trabajar hasta en 6 lenguas originarias en Perú. Hay que recordar que en Perú se hablan 50 lenguas originarias y más o menos más de 4 millones de personas en Perú no hablan como lengua materna el español, sino hablan otra lengua, ¿no? Entonces, establecimos alianzas con radios que nos permitían llegar, aquí ven en los puntos azules las zonas a las que estuvimos llegando con nuestros contenidos. En algunos casos son zonas muy remotas como las que pueden ver arriba, que es un caserío donde no se escucha ni siquiera bien la radio, sino que los contenidos de interés público se emiten a través de un megáfono, un parlante que está en el centro del pueblo, y ahí también se emitieron los contenidos que nosotros enviamos a través de WhatsApp a algunos periodistas aliados o comunicadores. Establecimos esta red y esta red trabajaba así, básicamente teníamos algunos traductores que tenían experiencia o eran acreditados oficialmente para traducir esos contenidos y enviarlos a estas radios y que se emitieran de manera remota. Así llegamos a zonas muy extensas y remotas del país y es importante esto porque también planteaba el desafío de que no es sencillo traducir un contenido nuevo sobre un fenómeno nuevo como era la pandemia, con conocimiento que se estaba generando. Recordemos que muchas de las cosas que sabemos ahora no se sabían en el contexto de la pandemia al inicio. Y entonces traducir eso a lenguas originales era mucho más difícil. Por ejemplo, traducir la idea de esto es lo que dice un científico, no existe el equivalente a la palabra científico en algunas lenguas originarias. Entonces, los traductores tenían que interpretar más bien, y lo que decían en la lengua era más o menos algo así como las personas que saben o el que sabe, ¿no?
o el que ha estudiado, ¿no? Eso para que la gente entendiera a qué se refería una fuente autorizada. Los desafíos de esto era que necesitábamos en ese contexto fortalecer la capacidad de este mecanismo que era básicamente generábamos contenido nosotros con nuestra metodología, lo enviábamos a traducción y le enviábamos el audio a las radios a través de un canal de WhatsApp y ellos lo emitían. Pero eso tenía muchas limitaciones, necesitamos aumentar la capacidad de producción, necesitamos que además las mismas radios pudieran en algún momento actuar de manera autónoma y generar su propio contenido y que no dependieran solamente de lo que enviábamos de Lima. Y también que superar de alguna forma la brecha digital, ¿no? Que impedía que mucha población accediera a esta información y una manera era hacerlo a través de la radio, pero también en ciertas regiones obviamente hay un acceso más limitado en las zonas urbanas a las radios y si algún periodista o comunicador en esas zonas podía utilizar la tecnología, tal vez ya podría a partir de ahí emitir por radio algunos contenidos que eran importantes, ¿no? Y uno de los puntos también que es, creo, parte de este proceso es entender que lo entendimos en ese momento, pero también fue el inicio de una nueva etapa que les voy a presentar, que la tecnología podía ayudar a que cualquier persona, cualquier peruano en cualquier parte del Perú recibiera la misma información de calidad que estaban recibiendo en la costa y en las zonas urbanas. Y entonces funcionaba como lo que se denomina como un ecualizador social, ¿no? En ese contexto, quiero decir que la herramienta empezó con un apoyo de la Google News Initiative, ahora nos permite desarrollar ya un proyecto con el apoyo de la International Fact Checking Network para explorar nuevos formatos y emitir contenido. Y Quispe Chequea es una herramienta que es parte de toda esta iniciativa que tiene varios otros componentes. En relación a Quispe Chequea, se trata de una plataforma que utiliza recursos de inteligencia artificial generativa y la idea es básicamente que nos ayuda en muy pocos pasos a generar un contenido que puede ser en texto y en audio traducido a lenguas originarias. Esto es muy importante, quiero enfatizar, porque ahora uno asume tal vez que eso es muy natural, que existe ya diferentes mecanismos, pero en el momento en que surgió esto, y yo diría que ahora todavía, la información que llega a zonas importantes y extensas del territorio peruano es escasa, en algunos casos no es precisa y en algunos casos elude considerar los contextos que solamente una persona que vive en estas regiones puede considerar. Por ejemplo, al inicio, el Estado enviaba información a la zona amazónica, por ejemplo, a comunidades, estamos hablando de comunidades que viven básicamente en territorios de selva, y les decía, por ejemplo, para evitar el contagio, siempre lávate las manos, abre el caño, lávate las manos con jabón, ¿no? Y ese consejo que era natural en zonas urbanas, en la zona andina y sobre todo en la zona amazónica, era un contexto totalmente ajeno porque mucha gente en comunidades no tiene servicio de agua potable, no tiene servicio de una llave donde tú abres y sale el agua, simplemente utilizan agua en baldes, ¿no? Entonces pedirle a una persona desde el Estado, abre el caño y lávate las manos en el caño, era una muestra de la brecha social que hay en el país y eso en algún punto también genera una distancia eh, respecto a la capital, digamos. Hay una resistencia porque se entiende que la capital está siempre alejada de los problemas de la gente en las zonas que estoy mencionando, ¿no? Bueno, entonces esta herramienta apuntaba a responder a eso y a capacitar también a comunicadores de estas regiones a que la utilicen para evaluar la situación en el contexto, la desinformación que estaba circulando en su contexto y utilizaran la herramienta para difundir información confiable sobre eso, ¿no? Trabajamos en 3 idiomas en esta plataforma. En la anterior iniciativa les dije que habíamos trabajado hasta en 6 lenguas. En este caso, la plataforma básicamente está concentrada en 3 de momento por temas de disponibilidad tecnológica, porque las traducciones están basadas una parte en el traductor y los servicios de traducción de Google, ¿no? Y Google tiene ahora, desde hace unos tiempos, introdujo el quechua, introdujo el aymara, que son 2 idiomas originarios importantes en Perú y en la zona andina, los introdujo en su traductor y eso es un poco parte del servicio que utiliza la plataforma. Para hacer esta nueva etapa, teníamos que hacer un banco de datos con sonidos, es decir, que traductores grabaran
palabras, frases, y esa frase luego el modelo iba a poder replicar cualquier frase que se escribiera en ese idioma con el audio de estos sonidos. Aquí pueden ver el trabajo que se hizo en estudio de grabación. También involucró a algunos desarrolladores, por supuesto, que inicialmente utilizaron el modelo Tacotron 2, que fue desarrollado por Google, y también actualmente estamos usando FastSpeech, que es otro modelo que nos es más funcional ahora. El equipo que estuvo involucrado en esta etapa del proyecto son 6 periodistas que, digamos, básicamente, como decía Olaya, la herramienta no hace el trabajo de verificación, hay que entenderla como una herramienta que debe facilitar y complementar el trabajo. Entonces, el periodista siempre tiene que estar atento a los resultados de la plataforma y a los temas, de detectar las fuentes, por ejemplo. Hubo 3 desarrolladores que trabajaron desde la implementación de la plataforma hasta la implementación de estos modelos que se denominan text-to-speech o de texto a voz, ¿no? Y los traductores que generaron los bancos de datos que están sirviendo para eso. Básicamente esto es, digamos, lo que se ve en la plataforma. Es un gestor de contenido. Uno abre la generación de contenido. Aquí pueden ver algunas de los contenidos que se han generado. Esta es una captura ya antigua, pero básicamente mantenemos layouts. Y bueno, uno crea la plataforma y cuando uno abre el contenido lo lleva a este gestor de contenido. En este gestor de contenido uno tiene que introducir algunos datos, por ejemplo, qué información es la que uno quiere verificar o qué frase ha dicho un político, o si es un contenido viral, aquí pueden ver que hay una pestaña para contenido viral, si es un audio, si es un video, si es una foto. Se colocan algunos datos básicos, se coloca la calificación, porque como dije, la herramienta no hace la verificación, la herramienta genera el contenido que un periodista entrenado puede generar también. Coloca las fuentes, como pueden ver abajo. Aquí esta plataforma permite hasta 10 fuentes, agregar 10 fuentes, y en base a eso hay un prompt que convierte este texto esta información a texto. Y entonces, por ejemplo, inmediatamente con un botón, esta plataforma traduce esto a aymara, a quechua y a wajún, que es una lengua amazónica bastante importante en Perú. Y aquí pueden ver, no sé, creo que se ve un poco pequeño, pero hay un botón donde se dice generar voz. Entonces, los redactores que participan en esta red que he mostrado al inicio tienen la opción de generar el texto en el idioma que sea más funcional a su región. Entonces, si les interesa el aymara, generan el texto en aymara, o en quechua o en abajún. Y básicamente cuando generan el texto, en algunos casos demora entre algunos segundos y dependiendo de la extensión del texto puede tomar algunos minutos. Se genera, esto además decía yo que fue generado pueden ver el logo de la Google News Initiative que nos ayudó inicialmente. Bueno, entonces cuando se genera el texto, uno puede generar la voz y suena algo como este. Este es un fragmento de un contenido ya procesado, editado obviamente por fuente humana, digamos, un editor que está a cargo de esto, y luego se genera un audio así. Ni dutikaw na pachis altaidat aido peruta wanonoshing inimas dekaw. Yabay chicham umiktin agangbon mashkam. Partido Libre Tuteiñanuna congresista, Agonza, Anantaimas, Universidad no Bajo. Bueno, ese es un fragmento porque obviamente está en un idioma que no necesariamente comprendemos todos, pero esta es una traducción hecha en base al banco de datos que grabó la traductora en Navajón que vieron en la foto inicial. Entonces así hay textos y es importante porque la pronunciación es muy específica, de hecho hay variantes de los idiomas en el Perú y entonces es complicado utilizar un modelo que no esté, entre comillas, personalizado para que se entienda, ¿no? Esta es una herramienta que personaliza un poco la traducción y por eso ha tenido que pasar por todo un proceso de generación de la herramienta, generación de bases de datos en audio para poder generar el contenido, ¿no? Lo interesante de esto es que la parte de quechua y aymara, que tienen ya una opción de traducción en Google, en el traductor de Google, está básicamente avanzada. Lo que estamos desarrollando como parte del proyecto es un modelo de traducción al idioma wajún, que como decía es un idioma importante, pero que no tiene un traductor digital ahorita disponible, no existe. Entonces nosotros lo estamos construyendo con ayuda de algunos tecnólogos
y este es un paper que publicaron porque es la primera vez que se desarrolla un modelo de esta naturaleza, y entonces se ha dejado este registro como parte, un aporte académico eh, de generación de un modelo de traducción, pero que además nos ha permitido conectar con un equipo de académicos peruanos que están en Inglaterra y en otros países en Europa, que están trabajando modelos multilingües. Nos permitió conocer que existía un gran esfuerzo internacional para generar modelos de traducción multilingües, lo que nos va a permitir aumentar los idiomas que podamos incorporar a la plataforma y poder cubrir más extensión de territorio, y además utilizar esta plataforma en otros países donde también tengan pueblos que hablen lenguas originarias, como por ejemplo el mapuche en Chile, ¿no? Bueno, entonces esto ya para ir terminando, lo presentamos a la red de comunicadores indígenas en Perú. Esta es una presentación que se hizo y validaron no solo el resultado, el interés, sino que además nos expresaron que resultaba muy interesante porque era una revalorización cultural también. Es decir, que en un momento donde la tecnología de inteligencia artificial es lo más disruptivo y lo último que está sorprendiendo al mundo, es decir, la tercera ola, la tercera gran ola después de la aparición de Internet y de las redes sociales, es la inteligencia artificial, digo, de las olas que han afectado al periodismo, y entonces incorporar una lengua originaria para los pueblos que están involucrados en esto ha sido muy, muy importante, y creo que es parte de lo más satisfactorio de esta herramienta. ¿Qué nos dice esta Quispe Chequea, ¿no? Nos dice que hay una oportunidad a partir de la inteligencia artificial. Recordemos que hay diversas versiones o sensaciones acerca de la inteligencia artificial, acerca de si hay una visión pesimista, una visión optimista. Nosotros creemos que puede ser una oportunidad para abordar brechas sociales y además brechas de acceso a la información. Utilizamos esta cuidando de no replicar patrones y dinámicas de desigualdad y patrones coloniales, es decir, que los grandes centros de generación de tecnología solamente absorban la información y no devuelvan esto, parte de los principios internacionales del uso de inteligencia artificial para pueblos originarios, parte de la idea de facilitarles el acceso y desarrollar todos los modelos preocupándonos del bienestar de los pueblos originarios, y esta iniciativa considera eso, y además también el respeto a la cultura, ¿no? Y a lo que se denomina soberanía de los datos, es decir, que los pueblos originarios que aportan su idioma tienen derecho a utilizar la herramienta de manera gratuita, como parte de un cuidado y un principio ético que estamos desarrollando, ¿no? Bueno, creo que con esto puedo dejarlo ahora y encantado de recibir alguna pregunta si es que existe. Gracias por escuchar.